Gloria a Dios por los cantos, por la alabanza, por la adoración. Gloria a Dios por los jóvenes que ponen su talento al servicio de quien se los dio. Y porque no están simplemente cantando, sino que están compartiendo su testimonio, están compartiendo su experiencia. El tema de hoy siento una carga porque creo que es un tema muy, muy importante. Y especialmente es importante no sé, no lo iba a decir esto, pero siento que es importante especialmente para los adolescentes, para los jóvenes y los jóvenes adultos, pero para todos también por supuesto para mí. Y esta serie que estoy comenzando que se llama Líderes, alguien puede decir, ¿por qué está Pastor predicando? ¿Por qué está Joel predicando una serie sobre líderes? Quiero decirles que yo no vine a dar cátedra sobre lo que es liderazgo, sino que así como predicamos la vez pasada, que los líderes tienen un impacto muy grande en los grupos a los cuales lideran. Nosotros estamos en comisión de nombramiento y vamos a comenzar la comisión de nombramiento el domingo que viene. Y por eso creo que es necesario que como iglesia de Forest City nos pongamos de acuerdo qué tipo de líderes nosotros vamos a tener en la iglesia. Esto es muy, muy importante. Yo creo y quiero creer, no quiero que lo que prediquemos acá sea un discurso catedrático lindo, pero que no tiene aplicación en la vida práctica. Creo que la iglesia de Hechos la podemos replicar y nosotros en la iglesia de Forest City podemos tener una iglesia similar o más poderosa incluso que la iglesia de Hechos. No porque dependa de nosotros, no porque dependa de nuestros talentos, sino simplemente si nosotros seguimos la receta, que es estar llenos del Espíritu Santo. Y por eso quiero comenzar con un versículo, hablando de liderazgo y hablando de líderes, un versículo que refleja o registra las palabras de Jesús a sus discípulos. Los discípulos no eran simplemente discípulos. Discipulado significa formar líderes, discipulado significa hacer líderes. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el liderazgo que Jesús propone es un liderazgo incómodo, es un liderazgo contracultural, es un liderazgo totalmente diferente al que estamos acostumbrados en el mundo a seguir. Jesús dice que si queremos ser líderes, si queremos ser sus discípulos, nosotros debemos estar dispuestos a tomar la cruz. Y cuando Jesús estaba hablando de la cruz, estaba hablando en manera metafórica, pero estaba hablando de manera literal también. Si yo quiero ser un líder en el movimiento de Jesús, yo debo estar dispuesto a morir. Tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo y tengo que estar dispuesto a morir literalmente en una cruz. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no el último que se escribió, pero uno de los libros que más impacto tiene para nosotros hoy, o para el movimiento final, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando Jesús está dando este consejo de ser fiel hasta la muerte, le está dando ese consejo a la estrella de la iglesia de Éfeso, que era el líder de la iglesia de Éfeso. O sea que este consejo tiene que ver con liderazgo. Sé fiel hasta la muerte. Cuando Dios llama a un líder a su pueblo, no le dice que sea fiel hasta que las cosas se pongan difíciles, sino que dice que sea fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y si nuestra fidelidad no va hasta la muerte, no es fidelidad. Es simplemente una profesión. Pero la verdadera fidelidad tiene que ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y si no es hasta la muerte, no es fidelidad. La pregunta es, ¿cómo murieron los apóstoles? Aquellos que Jesús les dio este consejo. Esto está en el martirologio romano. Andrés fue crucificado. Bartolomé torturado y después crucificado. Jacobo, hijo de Alfeo, apedreado hasta morir. Jacobo, hijo de Zebedeo, decapitado. Juan, exiliado por causa de su fe en Patmos,
y luego murió en edad avanzada, el único que murió de viejo. Judas, no el Iscariote, apedreado hasta morir. Mateo fue herido con lanzas hasta morir. Pedro crucificado, y ustedes saben que según la tradición fue crucificado cabeza abajo. Felipe crucificado, Simón crucificado, Tomás fue herido con lanzas hasta morir. Matías apedreado hasta morir. ¿Entendieron los discípulos el consejo de Jesús? Ahora, esto no parece tan atractivo. Y por eso el reino de los cielos no es para todos y el liderazgo no es para todos. Es solamente para aquellos que están dispuestos a ser fieles hasta la muerte. ¿Qué significaba ser un líder en la iglesia de Jesús? Ser un líder en la iglesia de Jesús significaba que yo estaba dispuesto a morir. O sea, no era moda Jesús, no era parte de la mayoría. Era un carpintero que había muerto crucificado entre dos criminales, que era temido por el sistema religioso y que llegó a ser temido también por el sistema político. O sea que aceptar a Jesús y ser líder en el pueblo de Jesús implicaba un riesgo de muerte. En este momento, ser líder en la iglesia cristiana, ¿cuál es el riesgo que corremos por ser líderes en una iglesia? ¿Qué significa ser un dirigente en la iglesia cristiana de hoy? ¿Qué significa? ¿Te estás arriesgando a morir por ser dirigente en la iglesia cristiana de hoy? Acá lo veo y perdóname, Adiel, que te tengo acá. Es tu culpa por sentarte adelante. Pero Adiel es tesorero acá de la iglesia de Forest City. Si arriesgó él algo en hacer tesorero, o sea, arriesgó su vida por ser tesorero. Bueno, arriesgó algunas cosas, no es fácil tampoco. Pero en este momento nosotros no arriesgamos nada y por eso ser líder dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia cristiana no implica ser fiel hasta la muerte. ¿Y por qué? Voy a explicar un poco esto. Cuando nacen los movimientos de Dios, nacen con una pequeña administración y con una gran misión. Y como nacen los movimientos pequeños con una pequeña administración, es riesgoso ser parte de esto, porque todavía esto no es conocido, pero nacen con una gran misión. En la medida que los líderes de un movimiento que tiene una pequeña administración y una gran misión, van siendo fieles a Dios, Dios va bendiciendo a su pueblo y en la medida que Dios bendice a su pueblo, ocurre un riesgo. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a crecer la administración y de a poquito comienza a disminuir la misión. Y llega un momento que los movimientos que nacieron con una gran misión terminan teniendo una gran administración y una pequeña misión. Y entonces cuando llegamos a estas alturas, ¿qué significa ser fiel? ¿Qué significa ser un dirigente en esta estructura? Y no significa que haya una convocación en un hotel 5 estrellas e ir a un hotel 5 estrellas. Ser un dirigente en esta estructura significa que ahora yo puedo tener un montón de beneficios que de otra manera no tendría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando cambian las cosas y cuando la misión se hace chica y la administración se hace grande, ya ahora es atractivo al corazón humano ser parte de esto, porque ahora no necesito ser fiel hasta la muerte, ahora simplemente necesito satisfacer mis ambiciones personales en una estructura que profesa ser religiosa, pero que se parece mucho a las estructuras del mundo. Y alguien puede decir, pero entonces ¿que está mal hacer algo en un hotel 5 estrellas? No, no estoy diciendo que está mal hacer algo en un hotel 5 estrellas. Por ejemplo, cuando nació el movimiento adventista tenían que ir en carreta y en medio de la nieve para predicar el evangelio. Y entonces alguien puede decir, bueno, entonces ahora para ir a predicar tenemos que ir en carreta ya no podemos viajar en avión. No, no está mal viajar en avión. No está mal incluso ir a un hotel 5 estrellas. No está mal. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad hace mucho tiempo de ir a España a dar una campaña evangélica, cuando era joven todavía no me había casado, y eso me permitió poder recorrer después toda Europa en tren, después pude ir a Jerusalén.
Pero esos fueron beneficios que me dio esta estructura, que no está mal en sí mismo. Pero ¿saben qué es lo que está mal? Cuando yo recibo los beneficios de la estructura y por no perder esos beneficios, no estoy dispuesto a tomar la cruz. Muchas veces por cuidar estos beneficios que me dan las bendiciones de Dios, que no están mal en sí mismo, yo estoy dispuesto a callar aquello que tengo que hablar y que Dios me pide que hable. Y por eso, si no somos fieles hasta la muerte, no somos líderes del pueblo de Dios. Es más, cuando crece la administración, tendemos a pensar, a encerrar ya. Ahora ya no definimos a la iglesia por su misión, sino que definimos a la iglesia por su administración. Y entonces decimos, esta es la iglesia adventista. Y señalamos oficinas, señalamos templos y no nos identificamos con una misión. Y el que entonces le ponemos a eso el nombre de la iglesia y aquellos que están en misión, que no pertenecen a mi iglesia, que está cubierta por mi administración, ya no son hermanos míos, sino que son enemigos que tengo que competir para ver quién tiene más miembros. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que está mal tener una administración. No, tenemos que organizarnos. No podemos hacer misión desordenadamente. Pero cuando la energía que se gastaba en la misión se empieza a gastar en mantener una administración, estamos en problemas. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque nos dicen que la iglesia de Forest City es la iglesia hispana más grande de todo Estados Unidos. Y por eso le estoy predicando a la iglesia de Forest City. No estoy dando una lección para los que no son de esta iglesia. Y si somos la iglesia más grande de Estados Unidos hispana, entonces corremos el riesgo de caer en esto. De que nuestra energía esté gastada en cómo mantenemos edificios, en cómo crecemos en los negocios, en cómo podemos hacer cosas para ganar más dinero, en cómo podemos tener mejor marketing. Porque entonces la iglesia de Forest City se ha transformado en un fin en sí mismo y cuando eso suceda, hermanos, vamos a estar corruptos y no vamos a estar en el plan de Dios. Nosotros tenemos que tener una misión tan grande que la iglesia de Forest City quede chica con respecto a la misión que tenemos. Y por eso las decisiones que tomemos no son decisiones para hacer crecer Forest City. Las decisiones que nosotros tomemos son decisiones para hacer crecer el reino de Dios. Y ese tipo de líderes es los que necesitamos en Forest City. No necesitamos líderes que se encierren en Forest City y que piensen que Forest City es lo mejor. Necesitamos líderes que estén dispuestos a que Forest City, y no Forest City, sino que el reino de Dios vaya al mundo. Que estemos dispuestos a tirar las barreras que nos diferencian con otras personas. Líderes que no estén aquí porque hay una plataforma grande y entonces se pueden subir porque aquí pueden satisfacer las ganas de sobresalir que no pueden satisfacer en el mundo, las satisfacen aquí en una iglesia que tiene una plataforma grande. Líderes valientes que estén dispuestos a decir las cosas como son. Y quiero hacer un disclaimer. Perdón, me fui para un disclaimer. Porque alguien puede decir, ¿y quién sos vos, Joel, para hablar del liderazgo? Yo no soy nadie. Soy un líder que está en formación y que quiero crecer junto con ustedes en el plan que Dios me ha propuesto a mí y que les ha propuesto a ustedes. No soy mejor que ustedes. Soy un cobarde. Y les voy a contar una experiencia simplemente para que ustedes lo vean, porque no estoy queriendo acá decir soy un cobarde para hacerme el humilde, sino porque realmente lo soy. Y me empecé a dar cuenta de eso más claramente cuando tenía 13 años. Estaba en el primer año de high school. Y una profesora no había venido y no se sabía bien qué era lo que iba a pasar. Y ustedes saben, éramos 40 alumnos y cuando oye en un aula 40 alumnos en un país hispano que estaba dominado en esa época por la dictadura militar
hay muchas cosas reprimidas dentro. Entonces 40 alumnos sueltos, sin un profesor, empezó a haber un lío tremendo. Es más, había una caja de tizas y entonces un compañero agarró una tiza y empezó a tirarla, agarró otro y se empezó a hacer una guerra de tizas impresionante. Parecían, no sé, meteoritos que iban por todo el aula, chicas, varones, todo el mundo tirando tizas. Y yo decidí mantenerme al margen y dije, yo no voy a tirar nada. Pero en eso me miro por la ventana y veo que está viniendo el celador. Y cuando veo que está viniendo el celador y todos mis amigos estaban todos tirando tizas y eso, dijo, no, yo voy a abogar por mis compañeros. Y entonces me puse adelante y les dije, ahí viene el celador. Y claro, todos estaban tan enfervorizados tirando tizas que ni me escucharon. Es más, estaban tan divertidos que les dio rabia que yo les dije que paren de tirar tizas. Y en eso uno de mis compañeros me tira una tiza y entonces cuando me tira la tiza, yo agarro la tiza así como si fuera Bruce Lee, me sentí muy, y quedé con la tiza así diciendo, dejen de tirar tiza. Y en eso entra el celador. Cuando entra el celador, todos se sientan y quedo yo con la tiza así en la mano. Y me dice, Barrios, a celaduría. Y yo ya sabía lo que se venía. Cuando llego a celaduría, usted va a tener 10 amonestaciones por tirar tiza. Entonces le digo, no, yo no tiré tiza. Yo estaba diciendo que no había que tirar tiza. La evidencia la tenemos. Usted tenía la tiza en la mano. Y por supuesto, no me creyeron. Y dije, no me pueden poner amonestaciones. Entonces, el celador, para mí era algo muy importante. Mis hermanos nunca habían tenido una amonestación en toda su historia del secundario y yo tenía que seguir la tradición familiar. Me pareció una gran injusticia, pero el celador me dijo, muy bien, si vos no estabas tirando tizas, entonces decime quiénes estaban tirando tizas. Acá está la lista. Y a mí me pareció esto como la mafia. Y yo dije, yo no voy a decir nada. Y me puse firme. Pero el celador siguió diciendo, dijo, si vos no decís nada, y vos no decís, quiere decir que vos estabas tirando tiza. Y no solamente te voy a poner amonestaciones a vos, sino que voy a meter amonestaciones a todo el curso. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Simplemente quiero decirles que yo delaté a mis compañeros. Y todavía me da vergüenza decirlo. Él me decía, van a sufrir los inocentes por vos. Y me manipuló de tal manera que yo le dije quiénes habían tirado tiza. Y entre esos estaban también mis amigos. Es más, aunque no fueran amigos, no estaba bien que yo delate. No estaba bien. Pero la cobardía, la manipulación me dejó vencer. Y yo no fui fiel hasta la muerte. Me quedé tan cargado ese día que después cuando llegué al aula, todos me preguntaron, ¿y qué pasó? Y yo me paré al frente del curso y les dije, los delaté a todos. Y no me creyeron. No me creyeron. Creo que hasta hoy no me creyeron que los delaté. Pero sí los había delatado. Y les cuento eso porque está lejos en mi vida. Quizás les podría contar cosas que están más cerca, que me dan más vergüenza. Y que me dicen que mi naturaleza es cobarde. Y es por eso que Dios quiere hoy que entendamos qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hay dos clases de poder. Está el poder externo y está el poder interno. El poder externo es aquel poder que dan las posiciones. El poder externo es aquel poder que me da el estudio. El poder externo es aquel que me dan los contactos humanos que tengo con este o con aquel. Es necesario el poder externo. Y después está el poder interno. ¿Cuál es el poder interno? El poder interno es el poder del desarrollo del carácter. No toda persona que tiene poder externo tiene poder interno. Y no toda persona que tiene poder interno llega a tener mucho poder externo. Pero si tenemos que elegir en el reino de Dios cuál de estos dos poderes tenemos que tener, nosotros vemos claramente en el Evangelio y en la Biblia y a través de Jesús que Jesús nos pide que nosotros busquemos el poder interno.
Y por eso dice, todo el que quiera ser mi discípulo busque la cruz. Porque para poder tener poder interno, yo tengo que morir a mí mismo. Yo tengo que renunciar a mí mismo. Yo tengo que renunciar a mis ambiciones. Yo tengo que renunciar a mis sueños. Yo tengo que dejar que Dios tome mi vida. Para tener poder externo, yo simplemente me propongo lograr algo, con tener una posición y yo busco esa posición. En otras palabras, esto está, el poder externo es el trono y el poder interno es la cruz. Jesús me dice que para poder llegar al trono primero tengo que pasar por la cruz. Y saben que esta sociedad no está muy acostumbrada a la cruz. Es más, cuando Jesús murió, a pesar de que todos los discípulos después murieron crucificados, cuando Jesús murió, ninguno quiso tomar su cruz. ¿Por qué no es halagador lograr poder interno? Pero sí es satisfactorio. Porque las personas que tienen poder externo y que no han desarrollado el poder interno mueren frustradas. Porque hay algo que le falta. El poder externo no llena el corazón. El poder interno sí. Ahora, cuando una persona tiene poder interno y tiene poder externo, es una gran bendición. Es una gran bendición porque el poder externo es una herramienta para poder hacer llegar el poder interno a todas las personas. Y por eso, hermanos de Forest City, ahora nosotros vamos a elegir en la Junta de Nombramiento y las posiciones aquí en la iglesia, eso es poder externo, no es poder interno. Pero yo lo que le pido a la Junta de Nombramiento, que son 17, les pido que por favor el criterio que usen, pongan en las posiciones de la iglesia a aquellos que ustedes ven que tienen poder interno. ¿Qué es el poder interno? Es el desarrollo del carácter. ¿Cómo se desarrolla ese carácter? Bueno, lo vamos a ver un poquito después. No hay mayor bendición que una persona que tenga poder interno y que se le dé poder externo. Esa persona es una bendición para los grupos en los cuales lidera. Y eso eran los discípulos o los apóstoles en la iglesia primitiva. Ellos tenían poder interno, pero tenían poder externo también. La iglesia les entregó poder externo. Y entonces la misión de la iglesia crecía y crecía y crecía. Pero ¿qué pasó? En la medida que empezó a recibir bendiciones, la iglesia cristiana comenzaron a crecer las jerarquías. Y la gente, en vez de buscar el poder interno, ahora comenzó a centrarse en el poder externo. Y cuando se empezó a centrar el poder externo, entonces ¿qué pasó? Empezó a haber... se hicieron diferencias en la iglesia entre el clero y el pueblo, el laos, los laicos. Esa diferencia de clero y laicos, pastores y laicos, es una diferencia artificial, no está en la Biblia. Es creada por la sociedad, es creada por la cultura y es creada especialmente por la cultura que está lejos del reino de Dios. Y por eso ustedes han escuchado y me van a escuchar decir mucho, con el equipo pastoral estamos convencidos de que aquí en Forest City tenemos que ser una iglesia como la iglesia primitiva. Tenemos que darle el poder a todos los creyentes. No es el sacerdocio de algunos pocos, sino que es el sacerdocio de todos, como lo dice la Biblia. Nos hemos propuesto con el equipo pastoral que toda persona que quiera ser parte de Forest City y que venga y se sienta aquí, se sienta parte de una misión y que pueda aportar también a esa misión. Pero ¿por qué esto parece tan nuevo cuando es algo que está en la Biblia ya hace 2000 años? Porque nosotros estamos influenciados por la cultura. Y últimamente estaba estudiando esto y descubrí a un personaje que es uno de los que más afectó el pensamiento en los últimos 500 años. ¿Y quién es este personaje? Nicolás Maquiavelo. Yo sé que para muchos de ustedes lo conocen, pero puede ser que alguno de ustedes quizás es la primera vez que escuchan o lo han escuchado en alguna vez, en alguna cuestión por allí, pero no saben bien quién era Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo fue un político que vivió en la Edad Media. Y él estuvo 20 años en la política. Por momentos tuvo mucho éxito y por momentos perdió todo. Y ya cuando se estaba retirando escribió un libro que se llamó El Príncipe,
que describe o da consejos qué puede hacer un príncipe para poder cuidar su trono y que nadie lo saque de su trono. En otras palabras, Maquiavelo trató de enseñar y dar consejos en cómo nosotros podemos cuidar el poder externo. Pero por supuesto a Maquiavelo no le interesaba el poder interno, porque Maquiavelo no pensaba en la cruz. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan también que Nicolás Maquiavelo, a pesar de que muchas veces no escuchamos mucho de él, o quizás haya alguien acá que hoy por primera vez escucha su nombre, él ha influenciado la política como nadie en este mundo y se le dice el padre de la ciencia política moderna. Y como les decía, él escribió un libro que se llamó El Príncipe. Ese libro es el libro de texto en toda carrera política en todo el mundo, en cualquier carrera política en todo el mundo. Los políticos tienen que leer El Príncipe. Ahora, ustedes van a ver, yo hice un extracto de lo que más o menos de los pensamientos de este libro. Y ustedes van a ver que muchas de las cosas incluso que el príncipe establece o los consejos que se establecen en el príncipe, incluso se manejan en su trabajo, se manejan en una escuela, se manejan en la iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre, los pensamientos de este hombre han influenciado toda nuestra cultura. Y este libro especialmente ha influenciado la cultura y los políticos manejan al dedillo los conceptos de este libro. Y hoy quiero mostrarles algunos de estos conceptos. Maquiavelo decía, la política no tiene relación con la moral. Si yo quiero hacer política, no puedo ser un hombre moral. Él hablaba de la virtud, pero él no hablaba de la virtud como una cuestión moral, sino que para él la virtud era la sagacidad para poder mantener el trono. Él decía, la política es el arte de engañar. O sea, no es engañar, sino es el arte. Es saber engañar para que nadie se sienta engañado. Él decía lo siguiente, aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso. Y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza. Había dos fuerzas en las cuales creía Maquiavelo, el engaño y la fuerza. Pero él decía, no vamos a usar la fuerza contra un enemigo, lo primero que se usa es el engaño. Y cuando no funciona el engaño, entonces vamos a usar la fuerza. ¿No han visto engaño dentro de la iglesia muchas veces? Muchas veces hay personas que se ensañan con otras personas y en el nombre de Dios crean rumores con respecto a una persona. Eso es Maquiavelo. Eso no es el liderazgo del reino. Maquiavelo decía, el que engaña siempre encontrará personas dispuestas a ser engañadas. ¿Es verdad esto? Sí. El que engaña siempre va a encontrar a personas que están dispuestas a ser engañadas, que les gusta ser engañadas. La promesa dada, esto es otra cosa que decía, la promesa dada fue una necesidad del pasado, la promesa rota es una necesidad del presente. En otras palabras, él dice, si tú quieres tener poder externo, promete cosas, pero después cuando tengas el poder, rompe esas promesas, no importa. ¿No le suena mucho esto al...? Yo a veces digo, en las campañas políticas los políticos prometen, después rompen las promesas y nadie dice nada porque todos quieren ser engañados. No, y quiero decirles algo, Maquiavelo describió muy bien la realidad humana, o sea, él no estaba equivocado con todo esto. Si yo quiero tener poder externo en este mundo, son estos consejos los que tengo que seguir. Y por eso, si yo veo a la iglesia como un instrumento para ganar poder externo, me voy a basar en estos métodos para poder seguir con el poder externo dentro de la iglesia. Y si la iglesia se maneja con estos criterios, en la iglesia yo voy a poder tener cada vez más poder externo. Porque esto fue muy sabio. Es más, ustedes vean si quieren, se metan en internet y van a ver cómo lo alaban a Maquiavelo. Dicen, no, él tenía razón.
Maquiavelo decía, un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. O sea, en otras palabras, Maquiavelo decía, siempre hay una razón correcta para romper la promesa. No importa si prometiste, lo importante es lo que conviene ahora. Y esto conviene ahora, aunque prometiste algo, rompe la promesa, no importa. Entonces, fíjense lo que decía Maquiavelo, no hay nada más importante que aparentar ser religioso. Y quiero decirles que Maquiavelo no creía en Dios. Pero él decía, no hay nada más importante que parecer religioso para poder quedarme con el poder externo. Y fíjense lo que dice, los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan favor de los súbditos. En otras palabras, el trabajo sucio, él lo tiene que delegar a otro. Él tiene, o sea, si hay que matar a alguien, él manda a otro a matar. Él hay que regalar heladeras, hay que regalar plata y eso, entonces es el príncipe que da todas esas cosas, mientras que manda a otro a hacer el trabajo sucio. Lo que nos enseña Maquiavelo, y lo que todo el mundo alaba de Maquiavelo, es que él enseñó a ser hipócrita. Y como les digo, este es el libro de texto, y ustedes lo pueden corroborar, eso es el libro de texto de los políticos. Y los políticos siguen esto al pie de la letra, aquellos que creen en estos conceptos. Aquellos que no tienen moral. Y que realmente, no sé si ustedes han encontrado algún político con moral. Un príncipe jamás predica otra cosa que concordia y buena fe. Y es enemigo acérrima de ambas, ya que si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras. O sea, él predica la bondad, el amor, pero sin observar. Es un discurso para mantener engañada a la gente, pero si él ama realmente, pierde todo. Entonces nunca ames. Esto se sigue en los trabajos, se sigue en todos lados. Ya se ha hecho tan parte de la cultura que los conceptos de Maquiavelo se han identificado con lo que nosotros hacemos. Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son, labrará su propia ruina. ¿No han escuchado esto? Mira, yo sé lo que es bueno, pero al final todos hacen esto. Así que si todos lo hacen, yo no voy a ser el único tonto. ¿No han escuchado eso? Sabemos lo que es bueno, pero no lo queremos hacer porque sabemos que nadie lo hace. Y yo no voy a ser el tonto. ¿Alguna vez no se acercaron a vos y te dijeron, o a ti, y te dijeron, lo que pasa es que vos sos demasiado bueno? En realidad, cuando te están diciendo eso, lo que te están diciendo lo que pasa es que sos un estúpido. Si no, no se puede ser bueno. Acá hay que ser malo. Hay que buscar el beneficio personal. Ese es el liderazgo que enseña este mundo. Es el liderazgo incluso que está en la iglesia, muchas veces. Y por eso las iglesias se pelean unas con las otras, hay bandos unos con otros, hay rumores que se tiran para difamar el carácter de uno o de otro. Porque se mueve con estos principios. Pero con una hay que aparentar ser ¿qué? Hay que aparentar ser religioso. ¿Y por qué hay que aparentar ser religioso? Miren lo que dice, no hay nada más importante, ya lo puse esto, no hay nada más importante que aparentar ser religioso, porque dice, fíjense esto es impresionante, es imposible que los que mandan sean reverenciados por los que desprecian a Dios. Esto parece una linda frase. Pero lo que está diciendo Maquiavelo es que los que están con Dios son tan tontos que nos tenemos que fiar de ellos porque los que están con Dios no les han enseñado a pensar. Y entonces de ellos nos tenemos que fiar para tener poder. O sea, esto es tremendo. Y tiene razón Maquiavelo, tiene razón en la iglesia que él vivía, era una iglesia que no dejaba pensar a la gente. Y entonces Maquiavelo decía, esto nos conviene, me tengo que hacer el religioso y usar a esta gente ciega que le han enseñado a no pensar por sí mismo, que le han enseñado a creer en una comisión teológica, que le han enseñado a creer en un dirigente religioso que es el hombre de Dios y por lo tanto hay que hacer todo lo que él dice. Entonces le han enseñado a no pensar y con esa gente tenemos que llegar a nuestros objetivos.
Es tremendo. Y por eso, al final del tiempo, la religión va a ser la que va a masificar al mundo. ¿Por qué? Porque en la religión, lastimosamente, en la religión institucional, en la religión donde la misión se la ha tragado la administración, la gente no piensa. En las estructuras elitistas, la gente que está allí, por comodidad, ha dejado de pensar y le ha entregado su capacidad de decidir en la gente que los dirige. Los hombres en general, dice Maquiavelo, juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que parece ser, pero pocos saben lo que eres. En otras palabras, hay que cuidar la imagen. Lo importante no es lo que sos, sino lo que aparentás ser. Y ahí hay que trabajar, en la imagen. ¿Qué tengo que decir en cierto auditorio para que ese auditorio me aplauda? Entonces, eso voy a decir. No es importante lo que eres. Lo importante es tu imagen para poder conservar el trono. Y fíjense lo que dice también Maquiavelo, un príncipe debe tratar a los demás con tacto, incluso con respeto en todo momento, para no tener que revelar sus intenciones mientras intenta averiguar sus errores o sus engaños. En otras palabras, el príncipe tiene que ser súper caballeroso mientras está descubriendo tu error o tu engaño. Pero cuando descubre tu error o tu engaño, ¿qué va a hacer el príncipe? Fíjense lo que aconseja Maquiavelo. A los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden. La afrenta que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. En otras palabras, dice, una vez que descubres el error en alguien, aplasta a esa persona. Cosa que no tenga oportunidad de vengarse. No es cuestión de darle una disciplinita. Hay que aplastar a la persona que se levanta contra ti. Cosa que no tenga oportunidad de vengarse. Hay tanto para hablar de todo esto. Y dice Maquiavelo, el mal se hace todo junto y el bien se administra poco a poco. Cuando hagas el mal, hácelo. Y quizás yo estoy acá contaminándole la cabeza a alguien. Pero esto es para cuidar el poder externo. Esto es lo que el mundo, con cómo el mundo se rige. Cuando se hace daño a otro es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse. Los hombres deberían ser tratados generosamente o destruidos, porque pueden vengarse de las lesiones leves, de las fuertes no pueden. El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es ¿cómo? Destruirla. En otras palabras, cuando las personas maquiavélicas o que siguen los principios de Maquiavelo ven a una persona libre, a un grupo libre, van a hacer guerra hasta destruirlo porque no lo soportan. No soportan ver a alguien libre. Entonces Maquiavelo aconseja, si ves a alguien libre, por favor, si vas a hacerle una guerra, destrúyelo. Y después Maquiavelo dice que la gente, no sé si lo puse allí, pero la gente actúa por dos, sí, lo puse, pero me estoy adelantando. Él dice que actúa por dos motivaciones, o miedo, o sea, trata de destruir al otro, por miedo o por envidia. O sea que cuando Jesús nos llama a seguirlo a Él, a ser diferentes, y entonces nosotros vamos a vivir vamos a tener una experiencia contracultural contra todos estos que siguen los parámetros de este mundo. Y por eso cuando tú veas a alguien así que tiene demasiado enojo con alguien y que le está haciendo guerra, es una persona que tiene envidia o miedo. Eso lo dijo Maquiavelo, no lo dice el pastor Joel Barrios. Envidia o miedo. Y por eso quiere destruir. Y acá está uno de los conceptos centrales de Maquiavelo. Es mejor ser temido que ser amado. No puede ser ambos. O sea, está muy bien que te amen, dice Maquiavelo, pero si tienes que elegir entre ser amado o temido, tú tienes que elegir ser temido. Y entonces él aclara,
Sin embargo, un príncipe puede ser perfectamente temido y no odiado. O sea, yo tengo que lograr que los que lidero me tengan temor, pero tengo que evitar que me odien. Y eso yo lo puedo evitar, aunque no me amen. Porque en el momento que me aman, pierdo. Una persona en el poder no puede ser temida o amada. Es una cosa o es la otra. Y si es amada, va a perder el trono. Si es temida, va a conservar el trono. Así pensaba Maquiavelo y así piensan los políticos de hoy en día. Y así piensan mucha gente, muchos jefes de trabajo. Estos pensamientos son, les digo, son de todos los días, lo estamos viviendo todos los días. De los seres humanos en general se puede decir que son hipócritas y codiciosos. Entonces, como somos todos hipócritas y codiciosos, él dice, ¿cómo hacemos para mantener el poder? Dice lo siguiente, los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que todos estén contentos, démosle cosas. Porque si nosotros los mantenemos dándole cosas, que ellos estén contentos, que les podamos dar cosas para que ellos tengan, entonces van a estar contentos y se van a olvidar hasta la muerte del padre. Y dice, los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Y por eso es necesario que te teman, no que te amen. Porque aquel que ama da libertad. Y cuando tú das libertad, la gente puede decir lo que quiere. Y cuando la gente puede decir lo que quiere, te va a ofender. Entonces más vale que te teman. Y entonces termino este repaso de Maquiavelo con una frase que él no dijo, pero sí todos los que lo han estudiado llegan a esta conclusión que Maquiavelo enseñaba, que el fin justifica ¿qué? Justifica los medios para conservar el trono y así evitar la cruz. Jesús enseñó una dinámica de liderazgo totalmente diferente a la de Maquiavelo. En Jesús no existía ni engaño ni fuerza. Jesús no era político. Jesús era el Hijo de Dios, el príncipe de este mundo, el rey del nuevo orden mundial, que vino a instaurar por una fuerza. Se usaba la fuerza. ¿La fuerza de qué? La fuerza del amor. Y por eso hemos visto lo que hacen los líderes del orden maquiavélico. Ahora vamos a ver algunos principios de los líderes del orden de Jesús. Jesús dijo, y esto yo ya lo leí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos de Forest City, hermanos que nos están escuchando online, Jesús quiere que tomemos la cruz. La iglesia no es el lugar para poder satisfacer mis realizaciones frustradas en el mundo, sino que tiene que ser el lugar donde tomo mi cruz, muero a mí mismo y dejo que Cristo se manifieste a través de mí. No es el lugar para sobresalir, para hacerme ver, no es el lugar para que mostremos nuestros talentos, a pesar de que sí, los vamos a mostrar, los vamos en la misión que hagamos, pero no es el lugar para nosotros ser el centro, no es el lugar para poder tener poder externo, es el lugar para desarrollar poder interno. Jesús dijo, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. No puede ser que en una junta hable una cosa y después cuando salgo de la junta hablo otra. No puede ser que en mi casa yo me comporte de una manera y cuando me pongo el traje de pastor, entonces hablo de una manera, hermanos, porque la pluma inspirada y el mensaje de los 3 ángeles. No nos conviene ser religiosos. ¿Estamos con Cristo o no estamos con Cristo? Y estamos con Cristo en todos lados o no estamos en ningún lado. No soy de una manera en la casa y otra manera en la iglesia. Soy igual en todos lados. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. En todos lados. No es que conviene decir algo para poder ganar poder y digo otra cosa. No, este liderazgo no es atractivo, quiero decirte, ¿eh? Y por eso este liderazgo Jesús llamó a aquellos que estaban dispuestos a morir. Y Jesús llamó en un momento que ahora el llamado se hace más difícil, porque cuando Jesús llamó no había una estructura
una estructura levantada que nos beneficiaba. Ahora tenemos tantas cosas que nos benefician con la estructura que por llegar a ser parte de la estructura estamos dispuestos a actuar como políticos y vender nuestra moral para poder tener poder externo. Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No puede ser que aquí... Bueno, yo ya el año pasado dejé de jugar al fútbol. Pero no puede ser que aquí estemos predicando el amor y después, cuando voy a jugar al fútbol y me están por hacer un gol, le hago un full para que no me lo hagan al gol. Eso es hipocresía. Yo tengo que vivir con Dios en todos lados y estar con Cristo en todos lados. Y tomar la cruz en todos lados. No puede ser simplemente un discurso. Tiene que ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús le da un consejo a los fariseos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. En otras palabras, Jesús dice: hipócrita, limpia primero, logra tener poder interno, entrega tu vida para que Cristo rija tu vida desde el interior. Y no que sea simplemente un discurso para poder tener los puestos, para poder ganar la influencia, para no perder la amistad de mis amigos, para poder ser considerado importante en el submundo en el cual vivo. Dice Mateo 10:16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpientes y sencillo como paloma. ¿Viste, Joel? Ahí está. ¿Ves? ¿Ves que hay que ser astuto como serpiente? Sí. El problema es que muchas veces la serpiente se traga la paloma de muchos. ¿Qué quiere decir ser astutos como serpientes? Jesús lo dice después, sigue en el texto diciendo: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Guardaos de quién, dice Jesús? De los hombres. ¿Saben qué? A nosotros los hombres nos gusta, o sea, hombres y mujeres, nos gusta unirnos en sistemas. En sistemas. Y entonces, a ver, todos los que estudiaron doctorado, vengan, hagamos la comisión de doctores. Y entonces después decimos los doctores. Nos gusta codearnos con aquellos que son pares y que marcan una diferencia con aquel que no tiene las mismas bendiciones que uno tiene. Y entonces nos encanta estar en el centro. ¿Y saben por qué? Porque estamos acomplejados, porque no sabemos quiénes somos. Y necesitamos un montón de cosas externas para poder identificarnos. Y el día que nos sacan el puesto, el día que no nos dicen doctor, el día que me llaman por el nombre y no me llamaron por el título, me siento aplastado y me siento totalmente insultado porque no me nombraron o no me identificaron con el poder externo que tengo. He trabajado tanto para sentarme en este trono y resulta que la gente no se da cuenta que estoy sentado en un trono. ¡Qué acomplejados que somos! O sea, no somos nada. Si tu identificación, si tu valor está determinado por tu título, hermano, eres miserable. Si tu importancia está determinada por tu cuenta del banco, se acaba tu cuenta del banco y se acabó tu identificación. Y alguien puede decir, pero Joel, vos estás más allá de esto. No, yo también. Todos tenemos este problema. Y por eso venimos aquí a la iglesia para darnos cuenta cuál es nuestro problema, porque Jesús tiene solución. Y Jesús quiere revolucionar el mundo con gente que no siga el orden de Maquiavelo, sino que siga el orden del reino de los cielos, que es Jesús. Y sigue diciendo, voy a leer de vuelta el versículo 17, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. ¡Wow! Ahí está el líder del pueblo de Dios. Ahí está el líder del reino. El líder del reino está lleno de ¿quién? Está lleno de Jesús, está lleno del Espíritu. No está lleno de talentos, está lleno de dones. Dios no necesita gente con talentos, Dios necesita gente con dones espirituales. Y los dones espirituales es el resultado de dejar que Jesús more en ti o en mí. Es ser lleno del Espíritu. Es identificarme con una persona que es Jesús. Sigue diciendo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No, Jesús no promete un camino de rosas para aquellos que quieren ser líderes en el reino. Y es por eso que se nos hace difícil aceptar el liderazgo de Jesús y se nos hace muy atractivo aceptar el liderazgo que propone Maquiavelo. Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que Jesús dice, si tú quieres ser líder en mi reino, no solamente te pido que ames a aquellos que están alrededor tuyo, sino que pido que ames a tus enemigos. Pero Jesús, si yo amo a mis enemigos, me van a aplastar. El que quiere ser discípulo, tome su cruz. Es que me van a aplastar. A mí no me aplastaron, dice Jesús. Qué duro, ¿eh? Por eso hay pocos líderes del reino. Y muchos líderes del orden de Maquiavelo. Porque Jesús te pide que tomes, y me pide a mí, que tomemos la cruz. Y alguien puede decir, pero entonces ¿podremos vencer siendo líderes que aman? ¿Podemos vencer siendo buenos? A pesar de que te digan que sos un tonto, que sos un estúpido por ser bueno. Sí. ¿Por qué? Jesús lo dijo. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Qué es la luz? La luz es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es tan poderoso que vence a las tinieblas. Pero no vence destruyendo, sino que vence dando la vida. Ese es el orden en cómo Dios vence. Dios no vence matando, Dios vence muriendo. En lo que Maquiavelo piensa que es lo peor, con Dios se transforma en la causa de la victoria. Y por eso si tú y yo no somos fieles hasta la muerte, no somos líderes del pueblo de Dios. Si nosotros somos fieles hasta no quedar mal con mis amigos que piensan como yo y a ver si yo pienso diferente y quedo mal con ellos y después me miran mal. Si yo soy fiel hasta no quedar mal con mi jefe, porque si no mi jefe me va a mirar mal. Si yo soy fiel hasta no quedar con ese hermano temperamental, vieron que le gusta dominar a la iglesia, siempre los hermanos temperamentales les gusta estar dominando a todo el mundo en la iglesia. Y hay mucha gente que como le gusta ser engañada y como le gusta ser dominada, se somete a esos hermanos que les gusta dominar. Si yo quiero ser dominado, si yo quiero ser engañado, si yo quiero ser manipulado por otro, no estoy capacitado para ser líder del pueblo de Dios. Alguien puede decir, pero pastor, entonces nos quedamos todos.
no podemos ninguno ser líder en Forest City. Es verdad. Ante estas expectativas ni yo puedo ser pastor. Pero por suerte Jesús dice que esto no viene de nosotros, sino que viene de Él. Viene de Él. Y por eso Jesús dice, vengan. Yo les voy a dar mi espíritu para transformarlos en líderes del orden de mi reino. Donde lo primero no es sentarse en el trono, sino es tomar la cruz. Estar dispuesto a ser el último. Estar dispuesto a ser un servidor. Hermano y hermana, ahora van a venir las comisiones de nombramiento. Y ahora quiero especialmente hablarle a aquel que no lo van a elegir o que no la van a elegir. Si no te eligieron, hermano y hermana, tú eres líder todavía. Y tu importancia no está determinada por un cargo que tienes en la iglesia. Por favor, no seas miserable. No te hagas miserable a ti mismo. Tu valor está determinado por lo que Jesús ha hecho por ti y ha decidido que tú seas un líder, aunque no tengas puestos. Y no vamos a manipular a ninguna cosa para sacar a alguien del puesto. Quiero asegurarles eso. Vamos a tratar de hacer las elecciones lo más transparente posible, para que cuando salgan esas elecciones tú tengas la seguridad de que Dios fue el que te puso o no te puso. Y si no te puso, no hagas guerra, como dice Maquiavelo, por el temor que te da no tener ningún puesto, que te sientes que no, quizás no tengas nada, o por envidia a aquellos que lo tienen. Porque los puestos son accidentes. El liderazgo es estable. Aquel que es líder no necesita un puesto para liderar. Simplemente necesita una oportunidad de servir para servir, y ahí se transforma en un líder. Donde haya personas, siempre hay oportunidad para los líderes del reino de Dios. Porque donde hay personas, siempre hay oportunidades para servir. Iglesia de Forest City, yo simplemente quiero hacerles un llamado a que seamos una iglesia diferente. No mejor que otras, porque puede ser que haya iglesias que ya sean diferentes y nosotros todavía pensamos que no hay nadie. Pero los llamo a que mostremos aquí a Jesús. Y que cuando alguien entre a esta iglesia diga, aquí viven personas que han creído en el plan del reino. Que han creído que hay mayor poder en el amor que en el odio. Que han creído que hay mayor poder cuando se mantienen firmes a los principios que cuando por conveniencia cedemos para ganar algún resultado rápido. Quiero llamar a los jóvenes, especialmente también de la iglesia de Forest City. Yo sé que ahora hay pocos jóvenes, pero Dios te ha llamado a ser parte de este movimiento. Dios te ha llamado incluso a dar la vida por Él. No hay nadie más libre que aquel que puede llegar hasta el fin y dar la vida por algo que he pensado, porque quiere decir que ni la muerte te puede quitar tu manera de pensar, ni la muerte te puede quitar tu libertad. Pero la persona que es fiel hasta que las cosas se ponen difíciles, hasta que los amigos me rechazan, hasta que mi novio o mi novia me deja, hasta que el pastor se enoja conmigo, hasta todos esos criterios nos hacen esclavos de las personas. Y Dios nos llamó a ser libres, no esclavos. La iglesia de Forest City tiene que ser un movimiento de personas libres en Cristo, que están llenas del Espíritu y que cada una tenga puestos o no tenga puestos, hace una diferencia por el reino. Eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir. Y cuando vivamos eso, a pesar de que hayamos tomado la cruz, vamos a darnos cuenta que en la cruz es donde se encuentra mayor felicidad. Que Dios te bendiga y que tú y yo seamos fieles hasta la muerte, porque si así lo somos, recibiremos la corona de la vida. Que Dios te bendiga.